Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 4 de septiembre del año 2024. El día de hoy vamos a tener una plática por demás interesante que va a desarrollar el doctor Ernesto Rincón. El doctor Ernesto Rincón es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México como licenciado en medicina. Hizo una maestría de medicina de emergencias en la Universidad Amedeo Avogadro Novara en Italia. Hizo también un estudio de emergencias y desastres, una maestría en gobierno y políticas públicas y la licenciatura en naturopatía en el Instituto Socrático Americano de Veracruz, México. Tiene 26 años de experiencia en alopatía y naturopatía y desde hace 9 años se encuentra desarrollando un modelo de gestión social con enfoque a la salud a través de la generación de una cultura de networking y marketing. Ha sido profesor universitario, asesor en materias de salud en distintas compañías internacionales multinivel para mercadeo latinoamericano, abriendo países como Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Chile, República Dominicana y trabajando para el mercadeo latino de Estados Unidos y España. Actualmente es el presidente del Consejo Médico de la compañía Vital Health. Es un gusto para mí recibir al doctor Ernesto Rincón, que nos va a hablar de la perspectiva naturopática. Adelante, doctor Rincón. Gracias, mi querido doctor Eduardo. Un placer estar con ustedes esta noche, a todas y todos quienes están presentes en la sala y quienes están detrás de la pantalla en la transmisión que se está llevando a cabo en las distintas plataformas de redes sociales. Sean bienvenidas y bienvenidos. Agradezco la invitación y con mucho gusto vamos a compartir este tema. Es un tema apasionante. Es un tema distinto para quien ha estudiado la medicina desde el punto de vista de la ortodoxia clínica. Yo quiero con esto que usted tome con buenos ojos esta presentación, que usted pueda tener un sentido crítico, un sentido abierto y que no se tomen mis palabras como una confrontación con el dogma médico que aprendimos todos en las diferentes escuelas y facultades de medicina. Estamos hablando de una praxis profesional diferente que nos lleva al mismo punto que buscamos todos quienes en algún momento, terminando el bachillerato, decidimos emprender la aventura de estudiar medicina. Es otra perspectiva, es otro punto de vista y no por ello no es válido, es diferente simplemente. Y yo pediría que tuviéramos esa sensibilidad de poder ver que hay cosas diferentes allá afuera. Y desde luego que esto va acompañado de una propuesta en datos también de este proceso de intervención práctica dentro del mercado comercial de la práctica médica. Así que bueno, pues sin más comenzamos. Yo quiero agradecer a todos nuevamente desde donde quiera que se encuentran y la mecánica que ha establecido el doctor es justamente que él estaría respondiendo las preguntas en redes sociales y al final podemos tener una charla y un intercambio de preguntas. Deme un minuto, nada más un segundo, en lo que tomo un vaso de agua.
Listo, estamos de vuelta. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es esto de la perspectiva naturopática? Bueno, la naturopatía tiene una visión diferente. Vamos a revisar los antecedentes, un poquito de la historia de la medicina, los antecedentes geopolíticos, las perspectivas económicas, la industria del bienestar. Después, ¿qué es la naturopatía? ¿Cuáles son las bases médico-filosóficas, los conceptos básicos y las generalidades? Y por último, algunas propuestas y alternativas. Es un nuevo modelo en México que proporciona una salida al caos. Y una salida al caos porque pues nuestro país adolece de servicios de salud eficientes, ¿no? En nuestro primer nivel de atención. ¿Cuál es esta historia relacionada a la cuestión naturopática? Usted seguramente ha escuchado en algún momento que para los años de 1900 y tantos, 1904 a 1910, se hizo un informe sobre la educación médica en los Estados Unidos. Esto es interesante porque de ahí partimos de este informe Flexner, y se llama así en honor al señor Abraham Flexner, que es un caballero al que lo enviaron a conocer las distintas prácticas de la medicina en los Estados Unidos. Y es interesante porque quien no conoce la historia, pues está condenado a repetirla. La Fundación Carnegie y la Fundación Rockefeller financiaron este informe porque los datos que este señor Flexner recopiló de la práctica médica en los Estados Unidos, pues reflejaron algo que no les gustó a los señores de esas fundaciones. Él encontró que había muchas prácticas médicas, es decir, son diferentes maneras de tratar de llevar eh, el cuerpo hacia un estado de equilibrio. Y que no solamente intervenían varones, intervenían personas de color, intervenían mujeres. Entonces, él hizo ese informe detallando pues todas las ciencias o las disciplinas que se llevaban a cabo en ese momento, pues había homeopatía, fitoterapia, terapias manipulativas, rehabilitación, masaje, naturopatía, etcétera. Entonces, él se dio cuenta que había 2 veces más practicantes de medicinas alternativas que de medicina alopática, la medicina ortodoxa, como tal. Entonces, esta reforma médica que él vino a informar, bueno, más bien, el informe que él hizo provocó una reforma médica que hizo que el número de escuelas donde se enseñaban diferentes prácticas médicas pasara de 650 a 50. Y el número de alumnos que estudiaban ahí de 7.500 a 2.500. Y el estándar de oro se centró justamente en lo que dictaban estas fundaciones, la Fundación Carnegie y la Fundación Rockefeller. Es decir, ellos establecieron el estándar de oro a través de la cual, mediante la Universidad Johns Hopkins, se han formado todos los programas que hasta hoy, por ejemplo, también tiene la ANFEP, ¿no? La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Entonces, cuando Flexner publicó su informe, la medicina moderna enfrentó una fuerte competencia de muchos sectores. Les decía, había diferentes practicantes de diferentes disciplinas, osteopatía, quiropráctica, naturopatía, homeopatía, etc. Y desde luego que Flexner puso en su informe, consignó ahí, pues que cuestionaba la validez científica, sobre todo porque no estaban utilizando vacunas o fármacos, y eso lo consideraron dentro de un rubro eh, que fue señalado como una vil charlatanería. Hoy día también tenemos personas, tenemos colegas médicos que no validan la medicina basada en evidencia, porque no lo dice uno, lo dicen los pacientes.
fotografías, estudios clínicos, estudios de gabinete y laboratorio, cuando sufren un proceso, después de una serie de intervenciones, los resultados del laboratorio y gabinete y el mismo testimonio de los pacientes. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Pero esa medicina que llaman basada en evidencia, no la consideran válida. Porque, pues quizá nuestros colegas están aún sometidos a ese dogma. Entonces, las facultades de medicina, porque en ese momento también eran facultades, eran escuelas formales que ofrecían diferentes disciplinas, como la medicina holística, la naturopatía, etcétera, pues debieron de abandonar esa currícula y en su caso también cerrar. Sin embargo, en el año de 1990, fíjese, o sea, hace ya 30 años, 1 de cada 3 norteamericanos recurrían a las medicinas alternativas. Y en ese año se estimó que hubo 425 millones de consultas en los consultorios alternativos que sobrepasaban las consultas de los servicios médicos de primer nivel. Un nuevo sondeo descubrió que los ciudadanos americanos habían incrementado el uso de terapias alternativas entre 1990 a 1997 en un 47%. Eso quiere decir que hay algo que ya no les cuadraba de la praxis de la ortodoxia de la medicina alopática. En 1997, 4 de cada 10 adultos norteamericanos utilizó alguna forma de medicina alternativa, incluyendo herbolaria, masaje, dosis de vitaminas y homeopatía. Bueno, tan así es que tenemos ahí en Tlaxcuaque, en la Ciudad de México, el Hospital Nacional Homeopático, y es una carrera universitaria en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, estos pacientes hicieron muchas visitas a los practicantes de la medicina alternativa, mucho más que a los cuidados primarios, a la salud, con una estimación de 629 millones contra 386 visitas al consultorio. O sea, lo doblaron. Durante el periodo de esos 7 años, el uso de los remedios herbolarios aumentó 380% y las megadosis de vitaminas aumentaron en 130%. No lo decimos nosotros, lo dice este artículo de Trends in Alternative Medicine en el JAMA, el Journal of American Medical Association, la revista non plus ultra de la clínica en los Estados Unidos. Y se considera que estos pacientes, fíjese bien nada más la parte económica, gastaron 27,000 millones de dólares. 27,000 millones de dólares. Cuando hoy día tenemos un servicio médico social, una seguridad social, que prácticamente no cubre al porcentaje de la población y que además queda desamparada por la infraestructura que en este momento tiene, ¿no? Pero no nos vamos a meter en cuestiones políticas, vamos a hablar de ese tema en general. Hay un instituto que se llama Global Wellness Institute, definía al bienestar como la búsqueda activa de actividades alternativas y estilos de vida que conduzcan a un estado de salud integral. Esta parte del bienestar es interesante porque tampoco lo decimos nosotros, lo dice la OMS, en la definición de salud, es el completo estado de bienestar biopsicosocial. Así que si le duelen las rodillas, pues está enfermo. Si no se le sube el colesterol ni los triglicéridos, pero se lleva mal con la vecina, está enfermo. Y si se lleva bien con todo el mundo, es muy alegre y no tiene diabetes, hipertensión o alguna otra entidad nosológica, pero no tiene un quinto en la bolsa, entonces también está enfermo. Y a eso lo consideran bienestar. Y hay una industria precisamente del bienestar. Usted sabe, dirían por ahí, o sea, te dan el remedio y el trapito, ¿no? La economía del bienestar abarca diferentes sectores que
permiten a los consumidores de esta industria incorporar actividades y estilos de vida relacionados con el bienestar en su práctica diaria. Entonces, hablando de bienestar en general, de esto que se llama wellness, pues es cuidado personal, belleza, alimentación saludable, control de peso, actividad física, incluso turismo del bienestar, desde luego las medicinas tradicionales y complementarias. Y aquí voy a hacer un paréntesis. La praxis de la naturopatía se llama medicina alternativa y complementaria. ¿Y complementaria por qué? Porque entendemos que evidentemente el rigor científico que nos enseñan en las escuelas y facultades de medicina lo debemos de aplicar, pero la parte complementaria es además de, es decir, obviamente si una persona tiene un cuadro que requiera una antibiótico-terapia, que requiera no sé, por ejemplo, sulfas, bueno, se tiene que dar, ¿no? Que las sulfas sean del siglo antepasado, definitivamente. Pero hay diferentes alternativas que complementan nuestra práctica clínica, quienes se dedican a la práctica médica clínica. Bueno, también esta industria del bienestar incluye a la salud pública en cuestión de prevención, sobre todo en algo que llaman medicina especializada. Bueno, hay hasta bienes y raíces del bienestar. Y eso también nos lleva a otro tipo de mercados, como son los spas, los balnearios, aguas termales y algo muy importante, el tema del bienestar mental, que ahora ha tenido mucho auge con cuestiones de programación neurolingüística, de biodescodificación, de terapias. Precisamente nuestros compañeros licenciados en psicología, pues tienen ahí un campo de acción muy importante. Ahora, se estimaba que la economía del bienestar creció en los Estados Unidos aproximadamente en 2017 a 2019 de 4.3 trillones de dólares a 4.9. Fíjese, estamos hablando de cantidades multimillonarias. Entonces, un 6.6% anual, es decir, una tasa de crecimiento superior a la tasa del crecimiento global en los Estados Unidos del 4%. No le digo de nuestro país, porque nosotros, imagínense, no hemos crecido a la tasa de crecimiento que se esperaba cuando este y los anteriores gobiernos nos ofrecían un crecimiento, ¿no? En 2020, con el tema de la pandemia, la economía del bienestar cayó 11%. Es decir, de 4.4 trillones, pero el PIB mundial, el Producto Interno Bruto del mundo, disminuyó 2.8%. Esto por el tema del COVID, evidentemente. Sin embargo, eso hizo que aumentaran las cuestiones alternativas. Entonces, el interés general de los consumidores en todo lo relacionado al bienestar se incrementó y se aceleró durante la pandemia. Entonces, hay una encuesta que en 2021 dice que el 40% de la población en general consideraba que el bienestar era una prioridad máxima en su vida. Y esto lo convirtió en un diferenciador de diferentes productos y servicios y tecnologías, ¿no? Entonces, definitivamente, como mencioné hace un momento, el COVID vino a cambiar la forma en la que se consume el bienestar, porque modificó el enfoque a la salud de una forma reactiva a una proactiva. Es decir, ahora las personas sienten que tienen el control de la salud en sus manos. Entonces, se estima que la economía global del bienestar va a crecer a una tasa del 9.9% entre el 20 y el 25, es decir, todavía tenemos el año que viene, es decir, arriba del 7.3% proyectado por el Fondo Monetario Internacional para el crecimiento económico global en ese periodo de tiempo. Entonces, a medida que la economía mundial se va recuperando del impacto de la pandemia, la economía del bienestar va a alcanzar los 5 trillones de dólares, de 5 a 7 trillones. Y ahorita vamos a estar como por los 6. Y esto lo dice justamente esta publicación de Global Wellness Economy, ¿no? Que menciona, pues desde el 2021, que para el 2030
el bienestar será más tecnológico, más personalizado e interconectado. Es decir, las tecnologías de la información pues van a suplantar la práctica convencional. Tan así es que, bueno, ahorita estamos transmitiendo en diferentes lugares de nuestro México y el mundo, porque acá acabo de ver que hay personas de la Argentina, y bueno, estamos en diferentes plataformas y ahora se estila mucho ya la práctica de la telemedicina, ¿no? Es decir, a través de las videoconferencias, a través de el médico puede estar en cualquier otro lugar, revisar los estudios clínicos que se haga una persona en otra ciudad y impartir la consulta, ¿no? Entonces, estos datos han sido tomados de una publicación que se llama The Future of Wellness, o sea, el futuro del bienestar. Entonces, la economía global del bienestar en el año 2020 tenía 4.4 trillones. Ahora estamos, le digo, por los 6, ¿no? Pero fíjese, la medicina tradicional y complementaria, y yo quiero aquí hacer un paréntesis, la medicina tradicional mexicana está consignada en la Constitución Política de este país y protegida por la nueva Ley General de Salud, y ha habido modificaciones en el Congreso al respecto. Se ha llevado 413 billones. La salud pública y la medicina preventiva, pero ya personalizada, 375 billones. El tema de la alimentación con nuestros queridos compañeros nutriólogos, licenciados en nutrición o con especial en nutrición clínica, 946 billones. ¿Qué pasa si usted va sumando todos esos billones? Es un mercado de muchísimo dinero. Por eso es que la tendencia es caminar hacia allá. Ahora vamos a regresar al terreno de juego. ¿Qué es la naturopatía? Tal vez es lo que usted no sabía que es, o quizá es lo que supone que es. Entonces, la naturopatía es la medicina que estudia las propiedades y las aplicaciones de elementos naturales con la finalidad de mantener o recuperar la salud. Y para esta disciplina, la fuerza que nos da la vida también es la que nos proporciona la salud. Es decir, los medios naturales. Entonces, la medicina naturopática defiende que todos llevamos dentro la capacidad de autocuración. Si usted hace ayuno, si usted se pone con una alimentación específica en un momento determinado, con una serie de cuidados, el mismo cuerpo se recupera. Todos los naturópatas son aquellas personas que tienen conocimiento sobre el cuerpo humano y nos ayudan a potenciar esas capacidades. El objetivo es sustituir aquello que es perjudicial para nuestra salud por sustancias más sanas. Y estas terapias sostienen la idea de que se deben tratar tanto los signos y los síntomas como las causas que llevaron a esa enfermedad. Y esa yo creo que es la gran diferencia. Cuando yo cursé la licenciatura en la Facultad de Medicina de la UNAM, mi alma mater, pues jamás nadie me habló de nutrición. Y hoy día hay compañeros oncólogos que atienden a sus pacientes y yo le pregunto a sus pacientes si el doctor te dijo algo con respecto a la alimentación. Me dijo que puedo comer de todo y por Dios, no puedes volver a comer azúcar, no puedes volver a comer lácteos, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay cosas que no nos enseñaron en la carrera. Ahora, porque no están en la currícula. ¿Cuáles son las bases médico-filosóficas de la práctica de la naturopatía? Bueno, primero, primum non nocere, como todo, no hacer daño, tratar al paciente integralmente, totum, tole causam, tratar la causa, y desde luego el médico se convierte en un docente, en un educador, en esto de educación en salud, ¿no? Que además es un programa, por ejemplo, que algunas escuelas han tenido muy abandonado. Hablando de la escuela alópata. Algo muy interesante. Prevenire. El médico enseña la prevención no invasiva. Y es que nuestro sistema actual, pues hace campañas de detección oportuna pero no hace campañas de prevención. O sea, vamos a detectar oportunamente, pues, casos de cáncer cervicouterino, casos de diabetes, casos de hipertensión, pero no estamos tratando la prevención. Y lo más importante, VIX Medicatrix Naturae, permitir el poder
sanador de la naturaleza. Ahora, vamos a ver los elementos del sistema de la naturopatía. Y con esto, bueno, yo puedo pensar que hay personas que pueden decir que la homeopatía es charlatanería, que la naturopatía es charlatanería, pero la verdad es que si fuera así, no existirían las aprobaciones de la currícula y de los registros oficiales como licenciaturas en diferentes universidades en este país, tanto en este país como en el extranjero. En los Estados Unidos hay una gran cantidad de escuelas y facultades de naturopatía, al igual que en España. Entonces, la verdad es que, como dije al principio, es una visión diferente. Entonces, hay naturopatía sensorial, es un elemento. Se estudian los elementos que producen un bienestar saludable a las personas a través de sentidos, como la música y los colores, ¿no? Entonces, hay musicoterapia que nos ayuda a resolver ciertos conflictos, como el miedo, la angustia, el estrés, la cromoterapia, donde nos basamos con el uso de los colores. Pues, por ejemplo, nosotros podemos escuchar una música a ciertos decibeles para activar diferentes patrones glandulares. Podemos vestirnos de cierto color para cierto órgano. Por ejemplo, si usted se viste todo el tiempo de negro, está activando su riñón. Entonces, una persona que tiene insuficiencia renal, por ejemplo, le pedimos que se vista de negro y eso hace que se active el riñón. Ahora bien, recuerde que aquí hacemos acopio de diferentes ciencias, como la medicina tradicional china, que tiene más de 7,000 años y que la práctica sigue estando en boga con la acupuntura, la moxibustión, etc. Hay psicoaromaterapia que intenta producir sobre la mente un efecto relajante o estimulante a través de ciertos olores y aceites. Hay naturopatía funcional, donde se estudian los elementos como los oligoelementos, las sales biológicas, los minerales. Hay naturopatía energética, donde se practica el uso de los elementos energéticos para lograr un buen estado de salud, además de estudiar al mismo ser humano y se estudia su entorno, las geopatías, o sea, su vivienda, a lo mejor no puede dormir y es porque pasa algo debajo de su domicilio y entonces es un tema de geopatía. Y hay acupuntura, geobiología, en fin, hay una serie de disciplinas que complementan esto, ¿no? Entonces, debemos en naturopatía de usar la terapia, los agentes promotores de la vida, las plantas, primeramente como agentes drenadores específicos, y así hay algunas que facilitan el drenaje intestinal, hepático, cutáneo, renal, ventilatorio. En segundo lugar, usamos determinadas plantas para mejorar la asimilación del organismo y sus células. En tercer lugar, como adaptógenos. Y finalmente, como modificadores del equilibrio ácido básico en el organismo. Y principalmente es actuar en consonancia con las leyes de diseño y con la actividad restauradora del organismo. Los tres pilares fundamentales de la naturopatía, pues son la alimentación, la cual habla siempre de una alimentación equilibrada, puesto que una alimentación desequilibrada va a provocar una pérdida en salud. Entonces necesitamos desintoxicarnos, comer alimentos naturales, evitar los preservantes, los colorantes. En la cuestión del cuerpo, pues es trabajar con las manos del terapeuta. Y aquí hay pues masajes, quiromasajes y demás, ¿no? Y el trabajo con la mente, ¿no? Se trabajan las funciones cerebrales, los elementos que nos ayudan a tener una buena relajación, técnicas de respiración y todo esto que conlleva a disminuir el nivel de estrés. Hay hasta hoy día una disciplina que es la psiconeuroendocrinoinmunología. Entonces, como pensamos, se generan estos neurotransmisores que van también hacia nuestras glándulas para producir hormonas. Esto va también en función con nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces, un cuerpo de conocimientos explicativos del fenómeno salud-enfermedades son los elementos de este sistema. Son técnicas propias de diagnóstico de los problemas de salud y hay herramientas terapéuticas para tratar a los pacientes. Los diferentes tipos de medicinas englobadas dentro de la práctica de la naturopatía y que son parte de la medicina complementaria, pues son, como mencioné hace un momento, la medicina tradicional china, la medicina tradicional
mexicana y en general la latinoamericana, la medicina ayurvédica, importantísima porque tiene grandes aportaciones. La homeopatía, desde luego, pues quienes tenemos preparación en educación formal médica, bueno, pues nuestros conocimientos los aplicamos ahí, y desde luego la medicina naturista. Y aquí es importante hacer un señalamiento. El naturópata o el licenciado en naturopatía o el doctor naturópata, porque en Estados Unidos el médico clínico es el medical doctor, el physician practitioner, y en el naturópata es el naturopathical doctor. Pero aquí no somos naturistas, porque la gente dice, oh, es que es naturista. No, aquí no tenemos una medalla de la gran fraternidad universal, ni hacemos antenaje a las 5 de la mañana. Habrá compañeros que lo hagan y es muy respetable. No, es una licenciatura con un mapa curricular en el que están inmersas diferentes disciplinas que conllevan a la mejora en el proceso salud-enfermedad. Es como cuando existe la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. Y bueno, ¿qué no está la médico militar? Oh, sí, pero el oficial de sanidad, es que son enfermeros. No, permíteme. Está la Escuela Militar de Enfermería y aparte está la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. O sea, son 3 disciplinas diferentes. Y no con ello hay mayor valor de una o de otra, porque las 3 se complementan, hablando de la milicia. Bueno, entonces, ¿cuáles son las diferencias diagnósticas en ambos modelos? Pues, primero que nada, cuando hay un diagnóstico en la medicina convencional, pues generalmente lo atribuimos a una entidad nosológica específica con signos y síntomas, ¿no? En el caso de la medicina naturopática, bueno, pues vemos macrofunciones, vemos estilo de vida y desde luego vemos los signos y síntomas. Entonces, si en el diagnóstico hay diferencias notables entre la medicina natural y la convencional o alopática, pues en la terapéutica hay un abismo en, en la práctica, ¿no? O sea, la terapéutica puede ser completamente diferente. Y repito, no con ello desacreditamos una u otra. Entonces, Ten Tzu, un prominente médico chino del siglo III, dijo, el buen médico es aquel que, en primer lugar, hace un buen diagnóstico y luego indica el alimento apropiado como tratamiento y solo utiliza otros remedios cuando éste fracasa. Fíjese qué frase más importante. Cuando nosotros nos graduamos, nos hacen hacer el juramento hipocrático, ¿no? Juro por Palas Atenea, ¿verdad? Pero nosotros no aplicamos lo que dice Hipócrates o lo que decía, que es, haz de tu medicina tu alimento y de tu alimento tu medicina. ¿No? Tu compañero, yo tengo compañeros, ¿verdad? Con obesidad mórbida grado 1 o 2 y con un pésimo estado de salud, dando consejos, cuando primero pues tenemos que tener una salud para ser ejemplo, ¿no? Entonces, mire, repito, el buen médico es aquel que en primer lugar hace un buen diagnóstico y luego indica el alimento apropiado como tratamiento. Y es que hay ahora toda una corriente de alimentos funcionales. Les llaman superfoods en los Estados Unidos, pero les conocemos como alimentos funcionales. Todos los principios generales de la terapéutica naturopática pues son la dietoterapia, las terapias manuales, de ejercicio físico, de geoterapia, la psicoterapia, la fitoterapia, la hidroterapia, la eoloterapia. Entonces, está nuestro paciente, nuestro consultante, la persona, porque además hay algo interesante, no hay protocolos. Mis colegas de medicina general, pues saben que el protocolo cuando llega un paciente con hipertensión es losartán 50 miligramos tabletas, una cada 24 horas, o captopril 25 miligramos tabletas, una cada 12, y ese sí o sí, antes de mandar cualquier otro.
un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, un betabloqueador, un diurético, ¿no? Un bloqueador de canales de calcio. Pero aquí no. Aquí es según el sapo la pedrada. Es decir, aquí es individualizado y cada propuesta es diferente. Entonces, tenemos personas, no enfermos, ¿no? Yo me recuerdo haber llevado el libro Patología de Robbins y estar estudiando, pero no estábamos viendo la persona integral. Nuestro campo se ha visto, se ha transformado en una medicina reduccionista. Y esto no lo digo yo, lo dice el doctor Eduardo Viniegra en un libro del Fondo de Cultura Económica, prologado por mi amigo Eduardo Monteverde, sonorense, psiquiatra. Entonces, esto se ha convertido en una medicina reduccionista, ¿no? Están nuestros compañeros que son expertos en, eh, pues, cirujano cardiovascular, pediatra. Uy, alguien le dio una diarrea, pues no, el señor no atiende, pues nada más habla con Dios y con el director del hospital. Entonces, hemos olvidado el origen. Mire, yo vengo de tercera generación de médico, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. Y a mi abuelo le dio clases Clemente Robles en lo que es hoy el Palacio de la Escuela de Medicina, ¿no? El cirujano total. A los 5 años, en los años 70, cuando se usaban esos cuellos enormes y unos pantalones acampanados con unas camisas de terlenca, mis papás se iban de antro y me dejaban a mí a los 5 años al cuidado de mi abuelo, que la consulta le daba a la cuadra en la colonia Álamos, en la Ciudad de México. Y yo a los 5 años le pasaba el instrumental quirúrgico. Entonces yo ya viví esa película. Yo ya me formé desde niño en eso y tuve que salir de la caja y ver lo que está del otro lado para poder darme cuenta de los dos mundos. Entonces, hay que utilizar en lo posible las herramientas terapéuticas de primera línea, aquellos agentes que sustentan la vida. La terapéutica debe de seguir la misma dirección que sigue la naturaleza en el progreso de curar, de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Ahora el cuerpo sana el cuerpo y si no, pregúnteselo a su abuela. Le da una infección viral y después del reposo y del ayuno adecuado, porque cuando entramos en ayuno entramos en un proceso que se llama autofagia, la persona se recupera. Así que bueno, son algunos principios que son parte de la praxis, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas y alternativas que nosotros tenemos en una propuesta donde estamos? Y aquí me da mucho gusto ver en la sala que están algunas compañeras, entre ellas la doctora Barrera, está Ani, ¿verdad? Y es que nosotros tenemos un proyecto en el cual estamos influyendo en la vida pública al promover una cultura en la autoprotección de salud. Por otro lado, pretendemos mejorar el panorama epidemiológico en México y eventualmente en el mundo. Yo sé que suena como leer Utopía de Tomás Moro, pero la verdad es que un granito de arena puede contribuir mucho. Ya lo decía Schindler, quien salva una vida, salva el mundo. Y generar un polo de desarrollo económico en la vida de los mexicanos. Nosotros pretendemos ser parte del boom internacional de medicinas alternativas. Tampoco lo digo yo. Lo dicen los datos económicos que acabo de presentarle hace un rato. Y pretendemos constituirnos en una parte fundamental de la industria del bienestar a nivel mundial, al proveer una alternativa viable para enfrentar los desafíos de la salud en los tiempos por venir. Tampoco lo digo yo, lo dice el doctor Robert Malone, creador de las vacunas de RNA recombinante, donde dice que tendremos que tener para las futuras crisis sistemas inmunes heroicos. Entonces, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? Nosotros representamos una compañía que se llama Vital Health, no Vital Health, porque en los Estados Unidos le dicen Vital Health Global. No, no, no. Somos Vital Health porque somos una compañía de México para el mundo.
Es una compañía mexicana libre de deudas, líder en la distribución de adaptógenos con nanotecnología. Fíjense qué término, ahorita lo vamos a ver. Nosotros pretendemos ayudar a las personas a desarrollar un modelo de autocuidado en salud que sea económico, que le provea a la persona de un sustento económico, pero que además desarrolle todo su potencial, ese potencial que tenemos guardado ahí dentro de nosotros, porque yo quiero decirle que todos nacimos para ganar, pero nos condicionan a perder. ¿Quiénes? Los ladrones de sueños. Mire, yo, por ejemplo, cuando era chiquito, yo quería subir a las alambradas del aeropuerto para ver los aviones porque mi sueño era ser piloto. Y cuando me dijeron que no, le dije, papá, yo quiero ser piloto. No, me dijo, estás loco. Y dije, wow, imagínense. Cuando cumplí 18 años, pues imagínense, mi papá médico, mi abuelo médico, mi bisabuelo médico, ah, pues me dijo, papá, ¿qué quieres estudiar? Y dije, uy, yo quiero ser licenciado en ciencias políticas, quiero ser diputado, senador de la República, ¿verdad? Estaré yo ahorita defendiendo a nuestra patria en el Senado. Pero mi papá me volteó a ver con unos ojos de conmiseración y me dijo, te vas a morir de hambre, ven, vamos por tus libros de medicina. Así que bueno, lo demás es historia y ya sabe dónde estamos. Pero quiero decirle que yo no me quedé con el gusanito. Tengo un diplomado en transportación aeromédica. Tuve la oportunidad de trabajar en el agrupamiento de helicópteros Cóndor de la Secretaría de Seguridad Pública y no terminé, pero hice unos pasos en la licenciatura de Ciencias Políticas y tengo una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Tuve oportunidad de trabajar en los servicios de salud de mi estado. Fui director de planeación, fui director de políticas públicas, fui presidente de no presidente, director de los servicios médicos del Congreso. Fui asesor del señor secretario de Salud de la República, el doctor de la Fuente, que hoy, bueno, pues cambió de sexo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que pude desarrollarme. Y nosotros aquí lo que queremos es que usted pueda desarrollarse también en todo su potencial, todo lo que usted ha soñado alguna vez hacer. Entonces, ¿qué ofrecemos? Por lo pronto, 25 productos que nos ayuden a mejorar las condiciones de salud y bienestar de las personas. Y hablábamos de la nanotecnología. La nanotecnología está muy de moda hoy día. La nanotecnología está en la industria militar, en la industria de los automóviles, en la industria del vestido, en la industria farmacéutica. Entonces, ¿qué es nanotecnología? Es poner mucha concentración en un pequeño continente. ¿Cómo se alimentan los astronautas? Pues no se alimentan una carne asada, unas flautas, una carne en su jugo como en Guadalajara, ¿verdad? Unos salbutes como los que hacen en Yucatán, unas picaditas veracruzanas. No, 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 los astronautas solamente se alimentan con cápsulas. Y no bajan todos malogrados, dirían los peruanos, no bajan todos mal, sino que bajan bien de la estación espacial. Ahora nosotros estamos promoviendo adaptógenos. ¿Qué son los adaptógenos? Muchas gracias por sus palabras, quienes están aquí escribiendo en el chat. Gracias, Ani. ¿Qué son los adaptógenos? Son ingredientes nutracéuticos. Fíjese bien, ¿eh? ¿Qué es un nutracéutico? Es un ingrediente que viene en una matriz no alimentaria, es decir, no viene en la fruta como tal, no viene en la raíz como tal, sino viene procesada en el laboratorio, pero que se adapta a las condiciones funcionales del organismo. Y esto es interesante porque abre un nuevo mercado, que no son fitofármacos, son adaptógenos, es una nueva clasificación. Y desde luego, esto está hecho con altos estándares de fabricación, con sellos, con aprobación de la Autoridad Sanitaria Mexicana, la Autoridad Sanitaria Norteamericana, hecho en un laboratorio de altísima tecnología. Además, nuestro jefe de laboratorio, el doctor en química, es ingeniero químico en alimentos, pero doctor en química por la Universidad de Valencia, España, doctor Gustavo González Aguilar. Él es
postdoctorado en alimentos funcionales en la Universidad de Berkeley, California, investigador nacional 3 del CONACYT, director del CIAP, que es el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo de la Universidad de Sonora. Es orgullosamente nuestro jefe de laboratorio, es experto, es una autoridad a nivel mundial en lo que a alimentos funcionales se refiere. Así que contamos con todo eso en este espacio y ayudamos a las personas a través de canales de marketing a poder llevar adelante esta distribución, porque eso hace que generen recursos. Cuando usted genera una economía, cuando usted promueve un desarrollo económico, tampoco lo digo yo, lo dicen los datos que acabo de presentarle. Esos datos no mienten, son datos duros, son datos de economía. Y cuando usted ve eso y ve las paupérrimas cifras del oficialismo en cuestiones médicas, pues dicen, no, hombre, pues estamos hablando como del cielo a la tierra, ¿no? Entonces es una alternativa para poder generar un recurso, poder ayudar a las personas en ese primer nivel de atención con algo diferente, algo, si usted quiere utilizar la palabra alternativo, se vale, pero es algo diferente. Yo no lo llamaría medicina alternativa, porque alternativa es, bueno, ¿sabes qué? Ya me dijo el doctor que me voy a morir, me han desahuciado. Por ejemplo, así está un paciente aquí en Oaxaca, un paciente de un lugar que se llama Miahuatlán, Oaxaca, a unas 3 horas del centro de la capital, que estuvo internado por falla renal. A esa persona le dimos medicina canábica hace ya algunos años. Lo habían desahuciado ya por una insuficiencia renal crónica. Y quiero decirle que la persona aún vive. Entonces no le llamo alternativa porque alternativa es justo eso, cuando dice, oye, ¿y no habrá algo que me ayude? No, eso es una forma diferente de hacer medicina, es una forma diferente y que espero pueda ser eh, aceptada por la comunidad en su momento. Ya lo está haciendo a nivel internacional, pero en nuestro México pues aún priva ese dogma de nuestros compañeros. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige la compañía Vital Health? Se dirige a estar posicionada, como lo mencioné hace algún momento, entre esas principales opciones a nivel mundial que contribuya con esas fórmulas a que muchas personas sean beneficiadas en ese primer nivel de atención, a que puedan encontrar una alternativa diferente, una solución distinta a esa problemática que los aqueja. Nosotros como profesionales de la medicina, como practicantes de diferentes disciplinas, lo que queremos es el bien y el equilibrio de las personas. Y estoy seguro que de la mano de todos ustedes, con esa visión y ese ánimo que tiene el doctor Eduardo Antonio de Lara, Antonio Lara, perdón, podemos llegar a cosas interesantes. Así que bueno, es cuanto hace a la participación de un servidor. Aquí están mis datos de contacto, cualquier cosa, usted me encuentra en www.ernestorincon.com.mx y @ErnestoRinconMX en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Facebook, TikTok. Ahí estoy para servirle cualquier cosa, ahí me deja un comentario y si no, pues me lo dice aquí y con mucho gusto lo desahogamos. Aquí voy a contestar una de las preguntas. Me preguntan si soy de Oaxaca. Pues sí, así es. Aquí estamos a sus órdenes. Así Bueno, que, mi querido doctor Antonio, Eduardo Antonio Lara. sí, bueno, primero, Muchas gracias. ciertamente hay cosas diferentes que yo no había escuchado, pero tenemos más coincidencias que cosas apartadas de esas diferencias, de congruencia, además, porque eh, hay varias preguntas que yo quisiera plantear. Primero, todos estamos inmersos en el cambio climático, o sea, no se escapa nadie en ninguna parte del mundo, de ningún nivel económico, de ninguna edad, de ninguna preparación académica. Todos, absolutamente todos, estamos inmersos en el cambio climático. Y este cambio climático es la consecuencia
del crecimiento de la población, de la industrialización y la utilización de combustibles fósiles, entre otras muchas cosas, pero además la falta de conciencia del cuidado de la naturaleza y también la falta de conciencia por la forma de vivir y de alcanzar las expectativas vitales, pues nos han alejado mucho de la conformación natural y fisiológica de lo que es el ser humano. O sea, el ser humano está hecho para caminar, para cargar, etcétera, tener cierta actividad y de repente nos hemos vuelto sedentarios. De repente consumimos un tipo de dieta que va muy con el estatus económico o con la región y que se aleja mucho a ser saludable y consecuentemente dentro de esto tenemos en México un país de enfermos, un país con sobrepeso, con obesidad, con diabetes, hipertensión y un montón de enfermedades crónicas. La primera pregunta que yo quisiera hacerle bajo ese contexto es que entendemos que el cambio climático ha hecho que la calidad de los cultivos, la explotación de las tierras y todo, posiblemente los alimentos, aún siendo naturales, pues no tengan los mismos nutrientes y calidad que tenían hace décadas o siglos, posiblemente, y que con la intención de alimentar a un gran volumen de gente, pues se produce más con menos calidad. La pregunta sería, ¿todos necesitamos actualmente suplementos? O sea, dicho en otras palabras, hay niños que estuvieron 2 años en confinamiento, que no recibieron rayos del sol, que inevitablemente van a tener deficiencia de vitamina D, y si agregamos que no consumen verduras, que están acostumbrados a otro tipo de alimentación, bueno, pues eso va a traer unas consecuencias en su respuesta inmune, en enfermedades virales y prácticamente va a alterar su alostasis, calcificación, etcétera. Entonces, la pregunta viene a colación porque ahora el ritmo acelerado, la forma de vivir en las ciudades, en el campo, de las diferentes generaciones, con un plan de vida que les exige cada vez sacrificar más las formas acostumbradas de antaño y que garantizaban una cierta calidad de vida. Entonces, ¿usted considera que todos o la mayoría de la gente debería de tener suplementos? Sin duda alguna, mi querido doctor, mire, usted lo ha dicho muy claro. La acidificación, la erosión y todo el asunto climático, la destrucción de la capa de ozono, ha hecho que las tierras de cultivo, por más orgánicas que puedan ser, ya no proveen el sustento de los minerales esenciales. Esto, pues lo dice el doble ganador de premios Nobel de química, el doctor Linus Pauling, donde dijo que toda cuestión patológica se traduce finalmente en una ausencia o deficiencia de minerales. Entonces, por ejemplo, hace 40 años, en los años 80, cuando nosotros éramos niños, pues comerse una naranja, digo los de mi generación, comerse una naranja equivalía a tener la dosis de vitamina C que era necesaria. Entonces la gente se comía la naranja y no había problema. Pero hoy día habría que comer 8 naranjas y eso difícilmente alguien lo hace sin que le sube el azúcar. Entonces, evidentemente estamos en la era de la suplementación. Entonces, todos necesitaríamos tomar un complemento nutricional, es decir, un complemento a nuestra alimentación. Pero pasa que hay una cosa, mi querido doctor Eduardo. Yo he manejado un concepto que no es lo mismo comer, alimentarse, que nutrirse. Pues yo tengo hambre y de pronto pues yo me agarro un emparedado o me como unas tostadas y estoy comiendo, pero no me estoy nutriendo, no tengo la adecuada cantidad de carbohidratos, de grasas, de proteínas, de acuerdo a mi índice de masa corporal, etcétera. Y mucho menos me estoy nutriendo.
porque hablamos de nutrición cuando llegan estos elementos a nuestro organismo. Nosotros para sobrevivir, decía mi primer maestro en naturopatía, necesitamos 12 aminoácidos, 16 vitaminas y 60 minerales para poder tener las funciones básicas. Entonces, ya los alimentos de hoy día no nos la proveen. Entonces, tenemos que complementar. Por eso se llaman complementos, por eso se llaman suplementos, porque es un adendum a nuestra alimentación. Muy bien. Me gustó mucho también, no sé, maestro Loredo, deme oportunidad de decir este último comentario y le cedemos la palabra. Me gustó mucho el comentario del doctor de Flesner, porque Flesner en 1910 presentó este trabajo de investigación con las herramientas que se tenían en ese entonces y concluyó que las diferentes escuelas de medicina tenían objetivos diferentes, formas de enseñar la medicina de manera diferente y que muchas de ellas obedecían más a cuestiones políticas y económicas más que las médicas. Sigue siendo vigente. Aquí en México tenemos 175 escuelas de medicina más o menos oficiales, algunas más que otras, pero cada quien enseña como quiere. Y de todas maneras, cuando egresan, pues se les manda. Bueno, ahora ya no tanto, porque egresar de una escuela de medicina es solamente el requisito que se necesita para hacer una especialidad, porque se ha devaluado tanto la calidad, la presencia, la personalidad, la importancia del médico familiar o médico general como el personaje más importante para promover la salud, para la atención primaria y evitar que la gente llegue a los hospitales. Pero actualmente, prácticamente todas las escuelas de medicina tienen muy poca enseñanza de la nutrición, que es una cuestión básica y fundamental, con un país con problemas muy serios de nutrición. Tenemos muy poca preparación en ciencias atmosféricas. Ahora con el cambio climático vemos olas de calor inéditas, inundaciones o lluvias importantes o sequías, y se están cambiando las reglas del juego ambientales y no sabemos nada los médicos de eso, o muy poco. Y también no nos preparan en la escuela de medicina para los desastres. Hay un temblor, hay una inundación, hay un huracán y no sabemos ni qué hacer. Salimos corriendo como gallinas sin cabeza, queriendo hacer cosas y sin pensar correctamente qué es lo que tenemos que hacer. Todo esto trae como consecuencia que las fórmulas que hemos estado utilizando durante décadas, a lo mejor desde siglos, pues actualmente se están quedando caducas o inoperantes. Y ahora, con la nanotecnología, que no solamente se aplica en la medicina, se aplica en muchas otras cosas, pues estamos viendo una área de oportunidad muy importante, sobre todo de biodisponibilidad y de especificación. Entonces, creo que por ahí va la idea de Vital Health. Y si les parece bien, quiero cederle la palabra al doctor Arturo Loredo, académico. Adelante, maestro. A ver, permítame. Ahí está Ya, ya. ya. Bueno, cada día que tenemos una reunión de esta naturaleza, o sea, cada miércoles, aprende uno muchísimo. Yo quiero felicitar al doctor Rincón y quiero felicitar al doctor, a ti también, porque todo lo que hablaste casi abarca todos los aspectos actuales de la medicina de nuestro campo pediátrica. Son seres que están creciendo y se están desarrollando y que debemos estar conscientes de que ahora los alimentos, como dijo el doctor, una naranja no reúne los requisitos indispensables de vitamina C, por ejemplo, no salen al sol un ratito y no cumplen los requisitos de vitamina D, etc. Entonces, todo eso debemos estar pendientes los médicos, los pediatras, sobre todo porque estamos analizando una persona
que está en crecimiento y en desarrollo. Y estos aspectos de la nanoterapéutica puede ser muy útil para no solamente atender a nuestros niños, sino a los papás de los niños, que frecuentemente tienen problemas muy serios, y ahora lo que está predominando es el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la hiperglicemia, es decir, una serie de cosas que los afectan, y nosotros tenemos que estar al pendiente de cuidarlos a ellos para que cuiden a su vez a sus niños que nosotros estamos tratando de cuidar. Bueno, yo he aprendido mucho. Voy a volver a escuchar la conferencia porque hay unos términos que pues no los conoce uno, va tan rápido que tiene que aprendérselos, pero me parece muy importante. Pondría yo de ejemplo la utilidad de la marihuana. La marihuana no solamente tiene una utilidad recreativa, sino también tiene una utilidad para resolver problemas de dolor, para resolver crisis convulsivas y otras situaciones. Entonces, esto tenemos que aprenderlo o manejarlo adecuadamente. Irnos hasta atrás, hasta la era prehispánica, en donde los españoles cuando llegaron a México se encontraron con una medicina sensacional para ellos. El primer aspecto que es fundamental es el baño y el lavado de las manos. Y seguimos con el lavado de manos para evitar que se nos infecten los pacientes de cualquier cosa, no solamente los heridos, sino de otros problemas. En fin, irnos a repasar hacia atrás, y quisiera decirle a todos los médicos que ser médico requiere estudiar todos los días, estar aprovechando todas las ventajas que se tienen para aprender lo que acabamos de escuchar ahorita, lo que escuché de la cirugía bariátrica hace unas horas en la sesión de la Academia Nacional de Medicina. En fin, todos estos esfuerzos que hacen médicos para darnos una información, y lo único que tenemos que hacer es escucharlos, no dormirnos y aprender y poner en práctica todos estos aspectos. Esta apertura de la medicina es fundamental para poder entender muchos aspectos que debemos evitar, debemos prevenir en nuestros pacientes. Felicidades, doctor Rincón. Gracias, mi querido doctor Arturo, y voy a hacer una precisión. Fíjese qué interesante lo que usted dice, y es un nuevo campo, la medicina canábica. Nosotros tenemos receptores CB1, CB2, hasta CB3 para diferentes tipos de cannabinoides. Es más, nosotros generamos nuestros propios endocannabinoides, y entonces no solamente es el THC, el que se utiliza en la marihuana, digamos que la gente conoce normalmente, sino el CBD, que es el cannabidiol, que se utiliza para fines netamente terapéuticos, es decir, tiene funciones reguladoras de nuestros neurotransmisores, tiene efectos, bueno, sobre el sistema digestivo, e incluso sobre diferentes tejidos, ¿no? Entonces es todo un campo. Y gracias por sus palabras, doctor Loredo. Y con respecto a lo que dice el doctor Eduardo Antonio, la verdad es que sí, el médico general tendría que ser el mejor preparado, tendría que ser digamos, al que se le pusiera el mayor énfasis para que solamente canalizara al especialista aquellos casos que él previamente ya haya revisado. Pero sin embargo se ha convertido en una persona con un conocimiento no tan amplio, experto en batear a las diferentes especialidades a los pacientes, sin convertirse en un solucionador. Y esto que menciona de los accidentes y los desastres, déjeme decirle que en el año de 1991, 92, en la Facultad de Medicina, nos convertimos en pues entusiastas promotores de una asignatura que se llamó Atención Básica en Urgencias y Desastres. Mi maestro Rodolfo Jiménez, ya fallecido, instauró la materia optativa en la Facultad de Medicina, y bueno, pues tuvo mucho éxito durante esos años, y estábamos entrenando a los jóvenes universitarios precisamente junto con las diferentes direcciones propias de la Universidad Nacional en esa materia. Y eso, bueno, fue una de mis grandes pasiones, déjeme le digo, por eso
hice yo la maestría en emergencias médicas en el Centro Europeo de Medicina de Desastres y trabajamos toda esa parte de la atención básica en urgencias. Y justo es algo que, como en Japón, debería de darse no solamente a los médicos, sino a todo el mundo. Vivimos en un país propenso a cualquier tipo de calamidad y la gente definitivamente no sabe qué hacer y acude al médico. Y así como antes era el párroco, el profesor y el médico, pues imagínense qué tan devaluadas estarán estas tres actividades que han sido sustituidas por otros actores, ¿no? Hablando del tema social. Me acuerdo, ¿me permiten? Claro, Me adelante, acuerdo cuando tuvimos uno de los grandes terremotos aquí en la Ciudad de México, que yo quedé impactado porque minutos después yo iba a dar una conferencia sobre fiebre reumática en el Hospital General y se cayó el edificio que estaba juntito al auditorio. Cuando yo llegué y vi y me encontré a exalumnos que había tenido un mes o 2 meses antes, ya no los conocía porque los jóvenes cambian muchísimo. Unos se dejan la barba, otros se rapan, hacen muchas cosas, pero maestro, está fulano, sutano, están muertos. ¿Cómo? Ya se me enchina el cuerpo ahorita. Entonces, no aprendíamos una serie de cosas. ¿Qué hacer? Somos muy sabios, muy lindos en fiebre reumática, en esto, en lo demás de allá, pero esta situación de, de una tragedia de esta naturaleza, no sabíamos qué hacer. Los estudiantes, después fui a ver, un alumno me habló y me dijo, se acaba de caer el edificio donde estaba toda mi familia y todos se murieron. Y fuimos a verlo en mi grupo y fuimos a ver, y me encontré alumnos de la náhuac, y yo también era profesor de la náhuac. Maestro, ¿qué hacemos para desarrollar estrategias? Bueno, primero vamos a poner, ¿dónde cómo vamos a manejar las excretas? Se me ocurrió. Segundo, ¿dónde conseguir agua? ¿Dónde conseguir algún alimento? Pues ustedes están haciendo guardia, tienen que tener todas estas necesidades cubiertas. En fin, una serie de cosas que a mí me parece que hacer, por ejemplo, el simulacro que vamos a tener el 19, no sé qué día, mientras no tengamos una preparación y un simulacro de qué hacer en el momento para que tengamos la catástrofe, en fin. Ahorita están la gente de aquí de Chalco con más de 30 días nadando en aguas negras. Imagínense, es una tragedia terrible para esas personas, no solamente físicas, sino emocionales aquí. Y estamos en una situación de medicina, obviamente estamos muy lejos de Dinamarca. Estamos en una medicina de carcajada, de burla. ¿De qué sirve que hayamos estudiado tanto si no podemos resolver estos problemas de las situaciones sociales tan graves que estamos viviendo en nuestro país? Estamos ahorita de luto. Yo les voy a decir que no tengo ganas ¿cómo se llama? De poner la bandera y de festejar los días patrios. Estoy de luto. Muy bien, Perdón. maestro. Es que la medicina es la primera ciencia social, mis queridos maestros. La medicina es la primera ciencia social. Y, y ya lo decía Karl Popper, el filósofo, que antes que el político ha de venir el médico. Así que su aportación es muy valiosa. Muchas gracias. Y muchas gracias, doctor Antonio de Lara, y gracias a todos ustedes por la invitación. A ver, Si tiene usted permítame. algo más, adelante, ¿eh? Sí, sí, doctor Rincón. Eh, Hemos hablado mucho sobre que tradicionalmente la medicina, yo veo reflejado un gran temor al médico común, a atreverse a otras cosas, como que es más cómodo seguir haciendo lo mismo y no atreverse a aceptar o ver otra visión de la medicina o de la salud. Eso por un lado. Y quiero decirlo a colación porque desde hace un tiempo, a lo mejor es mucho comparado con otro, pero hace 25 años empezamos aquí en Veracruz a estar utilizando ciertos remedios antiinflamatorios para problemas respiratorios. Uno de ellos, por mencionarlo, es el Coscomate.
que es un jícaro negro, del cual se hace un jarabe y tiene 18 flavonoides antiinflamatorios. Y sirve para los niños del oguillo. El oguillo en esta región es el asma. También otro inflamatorio importante era la lengua de chucho. El chucho es la mantarraya. Le cortan la lengua y la dejan secar, y el polvo que sale se utiliza como antiinflamatorio. Y después de que lo analizamos en el Instituto Tecnológico de Veracruz, efectivamente tiene acciones antiinflamatorias. Entonces, ahora, últimamente y desde hace 2 años, estoy formando un grupo de investigación, bueno, una investigación con un grupo de pacientes asmáticos en el cual estoy utilizando cúrcuma. La cúrcuma es un elemento muy conocido en Sudamérica. De hecho, en Paraguay se come diariamente, por ejemplo, pero chistosamente, la gente en Paraguay no tiene problemas de artritis o tiene muy bajo nivel, a diferencia de en México, que tenemos serios problemas con gonartrosis sobre todo. También se ha visto que la cúrcuma tiene alguna influencia en problemas oncológicos y en problemas inflamatorios. Y también hemos visto que las deficiencias de zinc, ahora con la pandemia, neumonías graves, eran muy importantes. Hemos visto también que el magnesio tiene una acción muy importante reguladora. En fin, con esto quiere decir que estoy convencido de los beneficios, porque estoy viendo las deficiencias que a lo largo del tiempo se fueron causando por los hábitos, la mala alimentación, y esa deficiente nutrición ha traído consecuencias de respuestas inadecuadas o respuestas más graves de algunos padecimientos, y que sería la explicación por qué a uno les afecta más que a otros. Pero nos hemos pasado ya por mucho del tiempo destinado a esta plática, pero está muy buena. Y quiero aprovechar pues para pedirle que si nos hiciera favor de mandar, quiero agradecer muy rápidamente todos sus comentarios, específicamente también a la doctora Josefina Artaza desde Argentina. Muchas gracias. El doctor Nelson Faría Montiel desde Maracaibo, Venezuela. Los diferentes colegas de diferentes partes de la República Mexicana, por mencionar algunos, la doctora Araceli Silva Angulo de la Ciudad de México, igualmente, ¿quién más se me escapó aquí? Bueno, y quiero pedirle, si nos hace favor de hacer un comentario final a manera de epílogo antes de cerrar esta transmisión. Bueno, mi querido doctor, pues claro que sí. La verdad es que estamos en un momento en la historia en la cual las diferentes tendencias a nivel mundial nos obligan a buscar diferentes caminos para poder resolver a veces necesidades prioritarias. Los problemas, como usted mencionó, de cambio climático, los problemas de deficiencia nutricional, van como cadenita arrastrando otros problemas que, al unirlos a todas estas nuevas olas de enfermedades virales que aquejan al mundo y que lo aquejarán en el futuro próximo, nos lleva a encontrar diferentes propuestas que como sociedad nos puedan mantener a flote. La información, desde luego, es importantísima, como este tipo de seminarios, como este tipo de reuniones que usted promueve atinadamente con diferentes profesionales. Y nuestra propuesta, la que nosotros hemos presentado el día de hoy, pues tiende a contribuir con un granito de arena. Así que es lo que yo pudiera concluir. Es cierto, los profesionales de la ciencia médica estamos inmersos en un mundo
con demasiada información y al estudiante hoy día, al recién graduado hoy día, y ya no le proveen los conocimientos que ustedes, principalmente con quienes he tenido interacción de hoy, el doctor Loredo y el doctor Antonio Lara, pues tuvieron cuando se formaron. La verdad es que tenemos una deficiencia en la preparación de nuestros jóvenes egresados. Y a diferencia de otros tiempos, cuando salían mejor preparados, hoy día salen, a mí me tocó ver el caso de una señorita que era estudiante de medicina en sus primeros años en la pandemia y al momento que ya le tocó hacer práctica en hospital, pues definitivamente tuvo un choque así terrible, ¿no? Entonces yo siento que este tipo de sesiones pues llevan a buscar una preparación que coadyuve la formación profesional de nuestros colegas. Y bueno, lo que hemos platicado, lo que hemos conversado hoy es como una aportación que tenemos con ustedes. Gracias por la invitación para que pueda ser tomado en cuenta como algo que pueda contribuir a cambiar un poquito las cosas. ¿Sería cuánto, eh? Muy amable. No sé, doctora Marisol Barrera, ¿quiere usted comentar algo? Porque, disculpe, veo que encendió su cámara y no le he dado la palabra y ya voy a cerrar la transmisión, así es de que si tiene algo que comentar, hágalo ahora. Muchas gracias, doctor Lara, por el espacio, por darnos la oportunidad de compartir junto con el doctor Ernesto Rincón este tema. Y bueno, por aquí en el chat nada más veo algunas preguntas respecto a nuestra propuesta. Me gustaría, debido al tiempo, quizás las personas que estén interesadas en conocer un poquito más, que a través de usted podamos mantener esa comunicación para poderles dar seguimiento y pues solución a sus dudas de cómo poder accesar a lo que nosotros estamos proponiendo. Muy bien, claro que sí. Muchísimas Bueno, gracias. muy bien. Con esto vamos a concluir. La Fraternidad Médica por la Salud agradece la participación del doctor Ernesto Rincón por habernos ilustrado, por habernos alertado también y por habernos mostrado una empresa mexicana que está en expansión, que tiene todos los registros que se deben de tener y que es una oferta para que los médicos tengan en ese abanico de oportunidad pues otra forma de tratar a sus pacientes y sus dolencias. Así es de que con esto cerramos la videoconferencia de hoy. Va a estar en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Quiero agradecer a todos los que se conectaron el favor de su atención y desearles una buena noche y nos vemos muy pronto. Hasta pronto.